Hola, buenas tardes, yo soy María Clara Posada y este es otro capítulo de Medellín Vuelve a Brillar. Hoy desde la Comuna 14, en un barrio que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que está lleno de secretos, historias y cosas nuevas por descubrir. Vamos a estar en el poblado y vamos a arrancar conociendo un poquito de su historia que nos la va a contar el Muelón. Acompáñennos. Barrio El Poblado. En el Parque del Poblado está este monumento en bronce que recuerda a los indios aburráes, que eran los que habitaban estas tierras hace más de 400 años y opusieron una dura resistencia a los conquistadores encabezados por el mariscal Robledo. En este sitio, en el poblado de San Lorenzo de Aburrá, se fundó Medellín el 2 de marzo de 1616. El poblado se convirtió en un cúmulo de grandes fincas de la gente prestante que vivía en Laureles, la playa y el barrio Prado. Entre esas fincas estaban La Manila y Villa Carlota, que estaba sembrada de café y caña, y por esa calle, ahora la carrera 43B, la antigua vía a Medellín, era por donde se entraba al barrio. Por allí pasaba el tranvía y pasaban las recuas de ganado hacia Envigado y Sabaneta. Había otras fincas como La Linde, Castropol, El Vergel, Ceilán y Patio Bonito, que se fueron convirtiendo en pequeños lotes que dieron origen a barrios que aún conservan sus nombres y forman la comuna del poblado. Aunque la gente de las lomas de los Parra, los González, el Chocho y San Lucas vivían a una hora de camino por faldas empinadas con rieles, bajaban a estudiar hasta el poblado, con los muchachos de Manila y los que vivían cerca al parque, que en aquel entonces era el centro de abastecimiento y servicios del barrio. A mediados de los 30, el Banco Central Hipotecario construyó 50 casas de 2 pisos para los trabajadores de clase media, fundando el barrio Lleras. A finales de los 60, la comunidad de este barrio junto con los de Astorga y Provenza ayudaron a construir el templo de la Divina Eucaristía. El poblado desde entonces no ha parado de crecer, la gente de todos los rincones de la ciudad buscando lugares más campestres que recuerdan ese paraíso natural y atraídos por nombres como Bosques de, Guaduales de, Arroyos de, Rincones de, han repoblado el barrio de nuevos residentes. Hoy es un barrio lleno de edificios que han ido desplazando esos remansos de flora y fauna por la concentración urbana en este barrio de ladera. Aunque muchos de sus habitantes han cambiado, el poblado guarda muchas historias y quiere contar muchas más, ahora con nuevos retos como la proliferación del turismo y la movilidad. Es un barrio vibrante que hoy le cuenta al mundo mucho de lo que significa vivir en Medellín. Y después de conocer esta historia que para muchos de nosotros era desconocida, pues fuimos con Vero Mesa a descubrir un restaurante delicioso del barrio. Se llama Taquino, está desde 1978 funcionando en la ciudad y es una comida así muy rica, muy caserita y sobre todo con un espíritu muy local. Vengan y lo conocemos. Bueno, nosotros teníamos una deuda pendiente que era venir al poblado. La semana pasada estaba yo aquí almorzando en este restaurante. Este es el restaurante donde tenemos que nosotros que venir cuando vayamos a recorrer el poblado. Este es un restaurante muy tradicional, se llama Taquino, yo lo conozco hace muchísimos años. Venden una comida muy buena, relativamente barata y rápida, ¿cierto? Pero sí, queremos que nos cuentes un poquito la historia de qué es Taquino y cómo empezó. Bueno, Taquino es un restaurante que nace en 1978, diciembre, tiene 45 años y nace con una propuesta de comida mexicana, tacos al estilo americano. O sea, tacos con queso. Con carne molida, lechuga, tomate. Y fue, digamos, que un boom porque en el poblado no había ningún restaurante de comida mexicana. También en ese momento, en ese entonces, no había mucha oferta de restaurantes en la ciudad. Entonces, digamos que fue de los primeros. Unos años después, digamos 2 o 3 años después, las necesidades de la zona empiezan a transformar el restaurante. La gente empieza a pedir cosas diferentes a tacos porque comer tacos todos los días. ¿De vez en cuando?
Sí, es una comida para de vez en cuando, no era viable. Y empezaron a pedir sopas, como almuerzos más caseros. Entonces empieza, Aquí, esto es en la mitad del barrio Manila, sí, y esto era un sector de oficinas en ese momento. era un sector residencial y de oficinas. Habían unas oficinas como Oduperli, que ya no existe, Compurredes, Colseguros, eran como las oficinas más grandes que habían como en los alrededores, y empiezan a pedir otra oferta de comida diferente. No queremos comer tacos todos los días. No queremos comer tacos, no tienen una sopita que para, digamos, combinar con la coca que traje, y así. Entonces el negocio se empieza a transformar con buenos resultados, y así nace Taquino. ¿Y de quién era Taquino? Taquino era de dos familias, dos hermanos y las esposas, y las que lo trabajaban eran las esposas, y arrancaron trabajando ellas dos durante muchos años, las dos. No abrían sino hora de almuerzo y fines de semana solamente los sábados. Hubo un tiempo que abrieron los domingos, muy arrancando cuando eran tacos, y era un boom porque pues no habían tacos. Y ya después empezaron a turnarse, un mes una, un mes la otra, y pudieron llevar ese estilo. Ellas ya tienen en este momento, están vivos todos, tienen 78, 82 años y pudieron trabajar así. ¿Y una de ellas es tu mamá? Una de ellas es mi mamá, la otra es mi tía, y lograron trabajar así 45 años, Entonces, 44. Taquino tiene otros 45 años hacia adelante. No, más. Bueno, y que entonces la gente que vea esto y quiera venir a Taquino, ¿qué van a encontrar en Taquino? Bueno, Taquino tiene, Creo que te está abriendo muy bueno para que empecemos por ahí. Taquino tiene un menú del día, todos los días, diferente. Con barra de ensaladas. Sí, acá como lo que lo diferencia de todos los restaurantes del sector y posiblemente de la ciudad es que tiene una barra de ensaladas muy completa y diferente todos los días. Entonces, para una persona que viene a almorzar todos los días es rico porque no es la misma ensalada que te vas a cansar Hay gente que viene a almorzar todos los días. todos los días. Sí, Sí. mucha gente. Mucha gente. Si tú vienes acá, las caras siempre son conocidas, la gente se saluda, ya, o sea, Yo no tuve una época que yo venía mucho a Taquino. No, y si la gente, hay una generación, como no había tanta oferta de restaurantes y la comida era muy buena, hay una generación que era cliente de todos los días o por lo menos 2, 3 veces a la semana. Y es una comida muy variada, muy balanceada, donde puedes hacer cambios fácilmente. Entonces no comes lo mismo. Un precio bueno, costo-beneficio. Y tienes la opción, además de que la comida es muy local, mejor dicho, es interesante porque el cliente de acá es más local que turista. Y ese local quiere platos, frijoles, cosas que no cocina en la casa. Entonces encuentra una sopa de yuca con tortilla, una sopa de patacones, una sopa de guineo, chicharrón. Hoy qué sopa hay, qué antojo. Hoy qué sopa hay. Hoy hay sopa de patacones. Y siempre es una sopa o una crema, como para dar gusto, para que la gente pueda elegir. La carne, pues la proteína se cambia todos los días de la semana y el acompañamiento también. Hoy, por ejemplo, tenemos la sopa de patacones con una crema, la proteína acompañado de tortica de zanahoria, la ensalada de la barra. Siempre el plato trae aguacate, que para nosotros es fundamental, porque el aguacate se debe comer todos los días. Y la ensalada siempre es una mezcla de frutas y verduras. Bueno, delicioso. Te voy a contar un medio chiste que me contaron en estos días, que a mí me gusta toda la comida. Entonces me dijeron, entonces su plato favorito es el seco. Eso aplica para acá, para Taquino. Sí, total. ¿Qué hubo, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Vea, Juan, por ejemplo, es uno de los que viene a almorzar aquí todos los días. Cada que yo vengo a almorzar me lo encuentro que usted viene aquí todos los días a almorzar. Tengo la bendición de poder tener un almuerzo en comunión en un lugar impresionante. ¿Y por qué le gusta venir aquí, Juan? Para que le cuente a la gente, para que la gente se antoje. A ver, ¿por qué me gusta venir? Primero, porque es cerca mi trabajo. Segundo, tiene una cosa que es importante. Comes bien y comes con el alma. Y tiene otro sentir que es muy importante. Es comida del diario hacer casero de nosotros, con un buen servicio,
con una cocina impecable y con otra palabra muy linda, desde el alma. Delicioso, queda uno antojadísimo de ir a Taquino, además qué historia tan bonita, tantos años en este barrio ofreciendo esa comida con ese espíritu tan propio. Ahora vamos a pasar entonces a la historia inspiradora con Marta Isabel González, Marti. Esta es una historia divina de perseguir los sueños y de luchar por lo que uno quiere y de estar tranquilo con el propósito y conseguir lo que uno busca en la vida. Cierto, Marti es una pelada acá de Medellín, del Poblado, que pues salió de AFIT, es egresada de AFIT, luego trabajó muchos años con ExxonMobil, luego descubrió que ese no era su sueño, se fue para Francia, estando en Francia volvió y acá consiguió trabajo como vendedora de crepes. Vamos a oír su historia y les aseguro que vamos a quedar motivadísimos. Bueno, vamos a mostrarles una historia inspiradora de este recorrido que estamos haciendo por el barrio El Poblado. Entonces les vamos a presentar, claro que yo ni siquiera he empezado a conversar con ella para que la conversación sea completamente espontánea, ¿cierto? Te voy a conversar con Marta. Hola, hola. Que se conoce como Marta. No, Marta, una señora que tiene 98 años, que está a punto de fallecer. Yo soy Marti. Y me conoce más como la vendedora de crepes. La vendedora de crepes, o sea, yo trabajaba en una petrolera y era archimillonaria para la edad que tenía. Pues, ¿Cuántos años tenías? cuando empecé a trabajar allá, 22. Pues obviamente no era archimillonaria, pero ganaba supremamente bien. A tu edad, para acabar de Pues salir para de la edad, universidad. para el momento como profesional, pues yo estaba mejor que todo el mundo. Desde que empecé en la práctica, yo era la que más ganaba hasta donde sé, en EAFIT. Y entonces estudié allá 7 años. Los primeros 6 años eran como, pues, nada, bien. De hecho, yo nunca creí que fuera a quedar allá, porque mi entrevista fue, o sea, ridícula. Mi entrevista fue un desastre. Y cuando salí, el que iba a ser mi jefe me dijo, pues yo no te puedo decir ya oficialmente, pero yo creo que tú vas a quedar. Y yo era como, o sea, lo que yo pensé fue, ay, tan lindo, pues como que señor tan lindo, me dio tan perdida aquí que dijo, pues como para que no se sienta tan mal. Yo decía, esto, o sea, este lugar es cero yo, es cero para mí, la entrevista fue un desastre, yo no sé nada de eso, obviamente no voy a quedar. Era en Medellín. Sí, era en Medellín. Y quedé, y yo era como, ¿qué? Perdón. Yo le dije a la que me llamó, yo vení, te equivocaste de persona. Y ella, ay, ¿cómo así? Yo ¿Por creo qué? que yo no fui. Yo no, es que yo estaba segura de que yo no iba a hacer. Y ella, ¿cómo así? Y yo, no, llamaste Marta Isabel González, de Ingeniería de Diseño. Y ella, sí, tú quedaste. Y yo no, de verdad, yo no quedé. Pero bueno, sí quedé, pero era un trabajo que no tenía nada que ver conmigo. Ganaba supremamente bien. Entonces yo era como, ay, bueno, esto Bueno, no. yo tengo una pequeña pausa. Y en esos 6 años ascendiste. Pues, Sí. o sea, fuiste para eso ascendiendo. Empecé como practicante, que como practicante no era de esas prácticas que es como saque fotocopias, sino que era coordinadora de la flota de camiones cisterna de ExxonMobil en Medellín. Mejor dicho, estar todo el día pegado a un celular y de una mantel, pendiente de como 3 camiones cisterna, que se hicieran la ruta, que no hubiera problemas, que los conductores estuvieran puesto en orden, la documentación, todo. Ese fue mi primer trabajo allá. Después uno pasaba a un puesto que se llama ingeniero en entrenamiento. Después, digamos que el paso normal era supervisora de operaciones, pero me mandaron a hacer un reemplazo de un superintendente, que era el después de supervisora, y yo era como, ¿están seguros? Otra vez. Entonces, bueno, hice el reemplazo, parece que me fue bien, y ya hice y volví, ya no a ingeniera en entrenamiento, sino a supervisora. Y ese fue el puesto que tuve. Estuve en Medellín, en La Dorada y en Bogotá, ese mismo puesto. Pero Bogotá era como ya grandes ligas, porque Bogotá pues pucha, esa planta es una locura. En una planta. Sí, siempre en planta. La oficina corporativa queda en Bogotá también. También, pero esa nunca fue mi oficina. O sea, el día que iba allá yo me sentía diva regia apoteósica porque me podía vestir como una dama. De resto era un muchachito. De botas y overol.
botas, un jean pues casi que de hombre. Bueno, no, aunque ya después yo me ponía el que me da la gana porque no paré tantas bolas con eso. Pero camisa de algodón, de manga larga, casco, gafas, pues sí, ingeniera. Bueno, y el séptimo año, ahí sí me aburrí, pero del todo porque me pusieron un jefe. Que no tenías química, digamos. Pues sí, digamos eso para ser políticamente correcto. Como me echaron y salí sin justa causa, pues mi teoría es que salí porque me agarré con mi jefe y le dije hasta que iba a morir. Pero, pues no sé, de pronto había algo más, no tengo ni idea. Pero salí sin justa causa, entonces esas empresas le dan a uno una plata para que uno renuncie a demandar. Entonces salí, además de la liquidación y todo lo legal, pues que era muy buena plata, salí con otra plata que yo no estaba contando con ella. En ese momento, como yo ya iba a renunciar, yo tenía todo listo para irme a vivir 6 meses a Canadá, a estudiar francés. Me dieron esa plata y yo, chao Canadá, hola Francia, porque ya me alcanzaba para ir en Europa. Y me fui para allá y fui muy feliz y me gasté toda la plata. La de la liquidación, la de la camioneta, la de la plata para no demandar, toda me la gasté allá. Como si no hubiera un mañana. Como si no hubiera un mañana. Tenías 28 años. 29, sí. Lo que pasa es que, o sea, yo viví 7 años, pues a mis 20 yo los viví como si estuviera en los 40, porque yo no hacía sino trabajar y trabajar y trabajar y yo no tenía vida y casi nunca salía. De hecho, una vez en el matrimonio de una de mis mejores amigas, yo lo único que hice fue llorar y hablar con Ecopetrol. O sea, así el peinado, vestido de lentejuelas, taconazo, todo. Y yo por allá chillando porque todo el mundo bailaba, pasaba bueno, tomaba. Y yo estaba hablando con Ecopetrol y llorando, diciéndole a mi jefe, no al malo, a otro, que no podía ir a la planta porque me había tomado 2 o 3 champañas. Y él me decía, no de malo, porque este jefe era súper bien, pues. Él me decía como, pues, pero ¿por qué te pusiste a tomar champañas si vos sabes en cualquier momento? Y yo me sentía como, parce, soy lo peor, porque me tomé una champaña. O Pues sea, yo uno, ni tomo, yo ni siquiera tomo. o sea, uno no podía, uno tenía que estar ¿cómo se dice eso? Como Disponibilidad disponible. 24/7. Sí, a mí me llamaban a la hora que fuera. Entonces me llamó mi jefe y me dijo, mira, Ecopetrol necesita un bombeo de almacenamiento estratégico, que era un proyecto nuevo, y como era un proyecto nuevo, todavía no estaba, digamos, en manos de operadores, sino que yo tenía que ir a mirar cada vez que se hacía algo. Y yo me miraba los tacones, el vestido, las uñas divinas, la champaña, y yo, sí. Entonces, bueno, obviamente no podía ir así, porque en caso de que pasara algo, pues toda la culpa iba para mí, yo decía, yo no me voy a ir así. Entonces, bueno, yo era hablaba con Ecopetrol y ese día fue uno de los días que yo empecé a decir, ¿yo qué estoy haciendo? Pues yo no me puedo tomar una champaña, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pero bueno, me gasté toda la plata en Francia viajando y rumbeando y saliendo y haciendo todo lo que no había hecho en los 20. Y pues obviamente se me acabó la plata porque pues ya no había chorro y me tocó buscar un trabajo. ¿En qué? En lo que salga. O sea, llegó a un punto en que yo decía, si yo no consigo trabajo ya, el otro mes yo no tengo con qué pagar el arriendo y yo, ¿qué voy a hacer? Y el único que conseguí fue haciendo crepes. Entonces En la allá, calle. no, en una burbuja, en un centro comercial. Pues pero en nada play, nada elegante, y no era un restaurante así, estrella Michelin, nada, chuzo. Pero fui demasiado feliz. Pues era, o sea, pasé de ser jefe de un montón de gente, de tener un montón de responsabilidades, de tener un muy buen salario, a ser jefe ni mía, pues, nada, yo no contaba ya para nada. Me tocaba barrer, trapear, lavar platos, hacer crepes, sándwiches granizados, waffles, y yo era feliz. Pues, pero al principio me dio duro. No, mucha gente cree que me dio duro como porque no, el puesto que yo tenía y mira lo que estoy haciendo, no, cero. Con eso no tuve problema nunca. Sino que era como, pues aprender a hacerlo. Yo no tenía idea de hacer un crepe, no tenía idea de hacer un huevo, una arepa, nada. Y aprender a hacer eso fue pucha. Entonces yo lloraba Pero ¿por porque qué era eras tan como no soy feliz? capaz. Por un lado, yo pasé de trabajar 14 horas más o menos al día, póngale 12, pues seamos optimistas. Trabajaba no todo el tiempo, obviamente pues había días que salía temprano, pero digamos que no era raro que yo trabajara 12 horas al día. Eh,
Además, el último año en un estrés brutal, llorando todos los días, me daban ataques de pánico. Y pasé de eso y yo llegaba a las 8 de la mañana a estudiar, estudiaba hasta las 12 del día, llegaba a mi casa, que era a 3 minutos caminando de la universidad, me hacía el almuerzo, hacía siesta, me iba a trabajar, pues estaba. Y en el trabajo, pues la gente era, mis jefes no eran pues la mata de la amabilidad, pero eran queridos. Otra vez en Me- clase. ¿Y cuánto tiempo duraste allá? Como 7 meses, más o pues en Francia o en ese trabajo, En ese trabajo. como 7 meses, más o menos. Entonces, hasta que se te acabó la plata, conseguiste ese trabajo y después porque decidiste ya Vender devolverte. crepes. Bueno, yo estaba como, ¿qué hago con mi vida? Entonces lista de pros, de contras, de Excel, de todo. Y yo era, no soy capaz, no soy capaz, no puedo escoger, no tengo ni idea qué va a pasar conmigo. Entonces, como yo tengo rosca con Dios, un día le dije a Dios, ve a mi hijo, me hace el favor y me define yo para dónde voy, si me quedo acá o si voy para Colombia. Porque, no, porque no. Y me define con una señal que sea, pero a prueba de bobos tapados pues del todo. Yo decía, es que tiene que ser demasiado claro. Y en esa época estaba pasando algo, era que cuando yo le decía a la gente que estaba vendiendo crepes, la gente era como, ¿qué? Como, ¿estás qué? ¿Vos vendiendo crepes? Y yo, sí, pues yo súper orgullosa, porque de verdad me costó aprender a hacer crepes. No fue como que, ay, llegué y chuni, ay, qué pereza hacer esto. No, era como, pucha, ¿qué voy a hacer para poder aprender? Además, ya no me podía dar el lujo de que me echaran porque me quedaba sin con qué pagar el arriendo. Entonces yo súper feliz, súper orgullosa y la gente traumatizada. Pues la gente era como, no, no te preocupes, vos sos súper inteligente, vas a salir adelante, a la gente buena le pasan cosas buenas. Yo era como, estoy súper bien, o sea, estoy demasiado feliz, estoy viajando, paseando, conociendo gente, me gusta mi trabajo y la gente era como, ay, obvio no, entonces, obvio no te gusta tu trabajo. Entonces, como que todo el mundo me miraba con lástima y me tenían hasta acá con la lástima. Y yo escribo, entonces escribí un artículo que dice básicamente, la vida no es para conseguir plata. Pues sí, sí, qué nota. Pero ese no puede ser el éxito en la vida, eso no se puede medir solamente así. Yo ya no tengo, bueno, una frase de lo que escribí es, cambié el computador por la caja registradora y la camioneta por el bus y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces puse eso diciendo como me siento orgullosa de mi trabajo porque además de las personas que me decían que pobrecita, algunas me decían como pues no hay necesidad de estar contando pues que estás vendiendo crepes y yo era como ¿por qué no? Pues no hay necesidad, pero tampoco lo tengo que esconder. Bueno, y ya escribí ese artículo diciendo, la vida es para vivir, soy demasiado feliz, no me hace falta nada de mi trabajo anterior, me considero más exitosa ahora que antes y ya. Era la misma, pero sabiendo hacer crepes. ¿Cómo? Era la misma, pero sabiendo hacer crepes. Total, pues es que a uno no le quita bueno, nada. y esas cosas que tú escribes, ¿dónde se ven? ¿Dónde las pueden encontrar? Bueno, hay un blog que tiene por ahí una entrada y media, que es donde escribo así como cuando me da la gana, que es MIG de Marta Isabel González, migescribe.wordpress. O ahora soy columnista en un portal que se llama Más Colombia. Ahí entran a máscolombia.com, columnistas, Marta Isabel González, y ahí sale lo que escribo cada 15 días más o menos. Y bueno, entonces en esa época, como que mi forma de hacer catarsis es escribiendo. Entonces escribí ese artículo. Y ya hice mi catarsis y lo puse en Facebook y ya. Un mes después lo habían leído más de 100.000 personas. Y yo era como, pues si esta no es mi señal, que avisen. Porque yo tenía como 300 amigos en Facebook y empezó a aparecer gente, no, pues una por ejemplo del colegio, que vivía en Australia. Vi tu artículo en una cosa de yo no sé qué de Australia, me encantó. Y yo ¿en qué? Y yo, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Para mí esa fue mi señal, eso era lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Y si uno se metía al blog, la mayoría de las personas que lo habían leído estaban en Colombia. Entonces yo dije, listo, me voy para Colombia. ¿A qué? A vender crepes, que es lo que la gente sabe que estoy haciendo.
y así nació la vendedora de crepes. Entonces aquí en este lugar donde estamos, que es un coworking, aquí empezaste, ¿no? No, acá llegué en el 2021 y este es mi lugar feliz y yo llego acá y me siento en mi casa. Pero empecé en el 2018 atendiendo eventos en una mesa que yo llevaba a todas partes y la gente me contrataba pues para el cumpleaños, para aprender a comunión, me contrataba, no me contrata porque todavía sigo haciendo eso. Pero así fue que empecé. Obviamente sin local, sin nada, pues cuando le dije a mi mamá que iba a vender crepes, pues y a mi papá obviamente, casi se muere en la tragedia, como así, cómo es posible, la niña con todo lo que ha estudiado y los idiomas y luego y yo, ay, parce, voy a vender crepes, nada que hacer. Y mi mamá un día me dijo, pero en una tristeza, sí, entonces no hay nada que hacer, te vas a quedar de vendedora de crepes. Y yo, mami, me acabas de dar el nombre del negocio. Y ella era como, ¿qué? Yo, claro, ma, ese es el nombre que yo estaba buscando. Y, bueno, y cuando le dije que iba a vender crepes, ella creía que yo iba a montar un negocio de vender crepes, que iba a poner un local en el Tesoro, que iba a ser una empresaria. Yo, no más, que yo iba a vender crepes en una mesa. Y ella era, ¿en una mesa? Pues, ¿cómo qué? Pero ya está contenta. Así empezó la vendedora de crepes. Cuando yo cuento mi historia, le digo a la gente, ojo que yo soy la mensajera, yo no soy el ejemplo. Porque yo empecé con todo, o sea, yo no tenía plata. Si a mí me pedías 10.000 pesos para una paleta, yo no tenía 10.000 pesos para una paleta. Pero estaba en la casa de mis papás y tenía dónde dormir y qué comer. Con eso tenía más que la gran mayoría de las personas que empiezan. Es como le decimos a las personas que de pronto sí tienen dificultades para conseguir para comer, para dormir esa noche, para pagar la piecita, para pensar en el futuro de sus hijos, para que suelten y sigan su propósito. Para que crean. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y cada que uno persigue el propósito, lo decía en campaña, cuando uno sigue el propósito, los hechos políticos lo acompañan. No, es que, cuando uno es sigue que el eso propósito, la vida lo soporta. Pero cuando tú estás en esa lucha constante, de pronto con necesidades más inmediatas, ¿cómo haces para soltar y seguir tu propósito? Y si somos capaces de dar ese mensaje, la sacamos del estadio, pues, Marti. Vea pues, va a decir mirando para allá. Yo sé que en la vida, no yo, porque yo fui muy afortunada, pero mucha gente tiene demasiados, ni siquiera problemas, situaciones alrededor que de pronto no le permiten empezar un negocio así sin nada como empecé yo, eso está claro. Y lo otro, que es mi negocio tiene 3 mensajes. El primero, la vida es para vivir. El segundo, reconocer el valor de los oficios. De hecho, por eso escogí el nombre La Vendedora de Crepes. La vida es para vivir. La vida es para vivir. 1. 2. Reconocer el valor de los oficios. Entonces decía que por eso escogí ese nombre, La Vendedora de Crepes, porque cuando cualquier yo le decía... oficio es digno, importante, total, necesario. Necesario. Es que ningún oficio es porque alguien dijo, ay, tengo demasiada plata, ¿a qué pusiera hacer yo a alguien para regalarle plata? No, todos los oficios son necesarios. Entonces hay que entender que son valiosos. Y tercero, los sueños se hacen realidad. Le digo a la gente, usted tiene que llevar al niño a la guardería, ir a trabajar, ayudarle a la mamá, bueno, 10.000 cosas. Pero usted tiene 10 o 15 minutos al día, se lo aseguro, porque hoy es muy poquita la gente que pasa menos de 10 o 15 minutos en redes sociales al día. Entonces, si va a dejar las redes sociales, déjela y dedíquele 10 o 15 minutos a su sueño. Y yo no tengo la explicación cuántica, no sé cómo funciona, pero sé que funciona. Y que cuando uno le empieza a trabajar a las cosas pasan. Entonces, el sueño no tiene que ser hoy, ay, es que mi sueño es tener la empresa más grande de Medellín. Ah, bueno, listo, muy bacano, pero ¿qué puedo hacer hoy? Hoy se puede meter a YouTube y decir, ¿cómo hago un plan de negocios? Y le dedica 10, 15, 20 minutos. Yo sé que la gente no puede soltar todo para empezar el negocio, pero sí puede empezarlo a formar y puede que no lo vaya a tener en 8 días ni en un año, pero de pronto en 2 años sí. Puede que en 2 años usted ya tenga toda la idea, todo planteado y pueda ir y hablarle a un inversionista, decirle yo he hecho este trabajo, quiero hacer eso, hablando de negocios, pero hay otros sueños. Hay gente que quiere aprender inglés, hay gente que quiere aprender a bailar y de verdad todo está en YouTube. Entonces, coja esa herramienta que es gratis. Espero que no sea el cuarto todo está en YouTube. No, son 3. Bueno. Pero de verdad, pues hoy hay demasiado acceso a la información y demasiado, no en el sentido de, ay, demasiado, no, es más de la cuenta porque como que nos enloquecemos con todo lo que estamos viendo.
pero usemos la información que realmente nos sirve para algo. En vez de estar viendo a la pelada bailando, haciendo así con un vestido, busque algo que le sirva y que le ayude a formar ese sueño que usted tiene. Nosotros en este movimiento, He dicho. esto que nosotros tenemos, se llama Medellín Vuelve a Brillar, que ahora es un programa. Ok. Tenemos un sueño, ¿Cuál y es que Medellín sea el mejor vivero del mundo. Entonces lo tenemos que para soñar. todos, porque para todos. muchos ya es. Para todos. Para todos. Bueno, hay que hacerle. Se puede. Yo lo único que sé es que se puede. Con Solamente ganas. tenemos que soñar para que se haga realidad. No, solamente soñar no, hay que soñar y trabajar, mejor dicho, y hacerle mucho. Pero hay que hacerle porque es que si uno no empieza, ahí sí está seguro de que nada va a pasar. Bueno, Marta, te agradezco mucho. A vos. Digamos entonces que Medellín vuelva a brillar. Medellín vuelve a brillar. Bueno, aquí estamos en el Poblado. Estamos en el Poblado y vamos a hablar de cuál es esa gran obra que necesita el Poblado. El Poblado siempre lo ha afectado y generalmente en las encuestas de qué es lo que necesita la gente, cuál es el principal problema del barrio, la gente habla de la movilidad. Vamos a hablar de esa solución. Vamos a hablar, por ejemplo, de un gran proyecto que está ahora en el anteproyecto del plan de desarrollo, que lleva muchos años construyéndose en el imaginario, después en el diseño, después consiguiendo los recursos, que es el tranvía de la 80. El tranvía de la 80 es un semicírculo que atraviesa todo el occidente de la ciudad. Pero en el plan rector de expansión del metro, ese semicírculo se cierra. Ese semicírculo se cierra y originalmente estaba trazado que hubiera un tranvía o un bus por la transversal de la 34 y terminara en Palos Verdes en Manrique. Hoy hay una estructuración, está en diseño, se está imaginando una línea subterránea que recoge todos los municipios del sur del Valle de la Aburrá, el Poblado, atraviesa Laureles, y yo creo que sería una manera, digamos, muy eficiente de conectar a las personas que no utilizan el transporte público, que son los que más viajes particulares hacen al sistema de transporte público de la ciudad. Y hay otra tercera, y por eso yo invité a Juan Esteban Martínez. Juan Esteban es un experto en movilidad, y Juan Esteban fue la primera persona que me planteó esa posibilidad, y es que el tranvía, el cierre del tranvía de la 80, no estuviera por la 34, sino por acá, por la avenida del Poblado, que es por donde estamos. Entonces ahí hay algunas posiciones de contraste, pero yo quiero que nos expliques eso, Juan, porque me parece que es una postura interesante y que deberíamos hacer que la gente conociera. Oh, muchas gracias, Felipe, por invitarme a este espacio. Creo que es bastante relevante encontrarle solución a la movilidad en el Poblado. Y no solamente es el Poblado, sino que es que estamos en el costado oriental del río, que si nos juntamos con Envigado y Sabaneta, estamos casi que sumando el 60% de la zona donde están los vehículos particulares. Entonces, por supuesto que esa carga vehicular concentra una cantidad de espacio físico bastante ineficiente, porque si aquí que estamos en el Poblado, si vos te paras aquí cuando el semáforo está en rojo, vas a ver que por vehículo va una persona, ¿verdad? Y entonces por muchos años el transporte público que funciona por este corredor es un transporte público muy susceptible de mejoramiento, ¿no? Es decir, oferta hay, sillas hay muchas. Para que la gente se quiera bajar del vehículo particular, claro, y montar. Alternativas sí hay. Lo que pasa es que las alternativas que hay, de alguna manera, son vehículos que ya están bastante obsoletos, ¿no? Y pues en esta modernidad que viene avanzando Medellín desde hace muchos años, a partir de la construcción del Plan Maestro del Metro y del área metropolitana, entonces surgen ideas y surgen esquemas de terminar de construir una red. Finalmente aquí lo más importante en Medellín, en cualquier ciudad del planeta, lo más importante es construir redes de transporte que estén integradas. Entonces, en ese orden de ideas con lo que vos planteabas ahorita en tu intervención, sí, está en el plan maestro del metro, el corredor el cierre del anillo de la 80, el metro ligero de la 80 está planteado por el corredor de la 34. En algún momento en el plan de Metro Plus estaba planteado en buses. Digamos que las alternativas tecnológicas
las puede estudiar. Pero entonces hablemos de un corredor de transporte masivo, para no casarnos aún con un sistema de transporte. a una tecnología de transporte. Que la deben definir los técnicos, que la deben definir los técnicos dependiendo de los estudios técnicos, legales y financieros, ¿verdad? Pero sí he analizado de que en vez de irnos por la 34, podríamos plantearnos cerrar el anillo por todo el corredor de la Avenida del Poblado y conectarnos con lo que ya tenemos en la Oriental. Digamos que la definición de la tecnología, si es un BRT o si es un sistema de tren ligero o cualquier otra, un cable, ¿por qué no? La deben hacer los técnicos dependiendo de cuánta gente va a transportar y de una proyección futura. Exactamente. ¿Cierto? Para que no sea un sistema que se quede obsoleto, un sistema que no funcione, y un sistema que sea demasiado grande para las personas que va a transportar. Claro, no, y lo más importante son estudios que tenemos que arrancar ya. Esos estudios los tenemos que arrancar ya porque entonces hoy estamos ejecutando el metro ligero de la 80 y mañana ¿qué vamos a ejecutar? Entonces hay que nunca perder la rutina de avanzar en esas estructuraciones para poder siempre tener, digamos, trabajo en materia de construcción de la red, ¿cierto? Hay que terminar la red de transporte, porque de lo contrario no vamos a caber. Aquí finalmente termina siendo un problema de espacio. Y si vos conectás, muy complejo. no lo puedes conectar todo, pero digamos el 60% de esos vehículos particulares los llevas a utilizar el sistema de transporte público, se mejoran muchas otras cosas. El tema de calidad del aire, de una ciudad de proximidad, o sea, el problema de la movilidad, una calle donde está andando la gente, yo creo que eso inclusive afecta la seguridad, la percepción de seguridad, la percepción y la realidad de la seguridad. Yo creo que le pega a uno a muchas problemáticas de la ciudad. Sí, una problemática, Felipe, que hoy se habla poco. Hoy hablamos mucho de la problemática de calidad del aire, pero ya tenemos vehículos, vamos a tener pronto un boom fuerte de vehículos eléctricos, no solamente particulares, sino en transporte público y taxis y todo eso. Eso va a reventar más temprano que tarde. El problema que viene es el espacio, porque no vamos a ser capaces de construir vías a la misma velocidad que van a entrar los carros, ¿verdad? Y la ocupación del espacio para mí es el problema del futuro. Entonces, ¿cómo contrarrestamos eso? Con sistemas de transporte masivo a través de una red conectada. Entonces, en ese orden de ideas, Felipe, quiero terminar la idea de que el cierre del anillo del metro ligero a la 80 vale la pena que lo estudiemos por el corredor de la Avenida del Poblado y no por la 34, por la configuración urbana que se tiene. Porque el corredor de la Avenida del Poblado todavía tiene mucho potencial de desarrollo orientado al transporte, ¿sí? Los terrenos son más planos, digamos que es donde está concentrada hoy la demanda de trabajo. Hay muchas ventajas competitivas que hoy tenemos por este corredor y que realmente vale la pena que estudiemos y no como inicialmente estaba planteado por el corredor de la 34, en donde realmente los edificios que ya hay construidos no permiten que hayan otros espacios disponibles para desarrollar y generar nuevos atractores y generadores de viaje. Entonces, como también hay que pensar en tirar líneas de transporte por donde haya demanda, pero también en dónde puedo desarrollar mobiliarios urbanos, mejor dicho, desarrollo orientado al transporte para que tengan nueva demanda inducida. Entonces, yo creo que vale la pena estudiar el corredor de la Avenida Y del hay que Poblado. explicar un poquito qué es el desarrollo orientado al transporte. El desarrollo orientado al transporte es primero el huevo o la gallina, ¿cierto? Que vaya primero la infraestructura y después alrededor de esa infraestructura hay una cantidad de desarrollo. Yo también tenía la intuición de que por la transversal de la 34 de pronto pudiera haber más espacio, pero vos tenés razón. Es un desarrollo orientado al transporte que puede ser mayor o menor en cualquiera de las dos vías, pero ya estamos yéndonos a una ciudad de media ladera y si queremos tener una ciudad compacta, densificada, que crezca a lo largo del río de Medellín, yo creo que esta podría ser la zona indicada. Y te hago una pregunta corchadora y es: ¿vos qué opinás de esa línea subterránea que entiendo que el metro ha estructurado y ha revisado algunos diseños que recoge todos los municipios del sur del Valle de Aburrá, el Poblado, conecta, yo no me acuerdo si por la 33 o por qué vía se conecta con Laureles y después por la 65 y por la autopista norte llegaba hasta Bello, que también hay una cantidad y una proliferación de vivienda allá increíble? Entonces, ¿vos qué opinás de esa posibilidad de esa línea subterránea? No conozco muy bien los estudios, digamos el resultado de los estudios de la línea S que se planteó, no los conozco. Mi criterio es que nosotros todavía no hemos terminado de expandir el metro de Medellín. El metro de Medellín todavía tiene una deuda de llegar hasta Copacabana, desde la estación Niquía. El metro de Medellín posiblemente puede llegar hasta Caldas,
que se puede hacer o con el proyecto del Tren del Río o perfectamente puede tirar una línea tranviaria o de tren ligero para conectar con Caldas y que se integra ahí en la estación La Estrella. Es decir, todavía el eje principal sur-norte todavía lo tenemos incompleto. Pero yo creo que eso, el Tren del Río de alguna manera lo suple, ¿o no te parece? Lo suple, pero no es el objetivo principal del Tren del Río. El objetivo principal del Tren del Río es conectar los viajes regionales, De acuerdo. no los viajes metropolitanos. Los viajes Y metropolitanos tener un doble propósito, y en su paso por Medellín y el área metropolitano, servir como una línea complementaria Claro. al metro. Pero el objetivo principal de él es traer los viajes que están mucho más lejos, es decir, conectarse incluso con la red nacional de transporte. Ese es el objetivo principal del Tren del Río. Nosotros todavía tenemos capacidad de terminar la conexión de ferroviaria en el área metropolitana. Pero te digo, llegar hasta Copacabana y por qué no conectar con Caldas con la misma tecnología del sistema metro o incluso con un tren ligero de un menor costo, pero que permita hacer esa integración de transporte. Yo creo que el desarrollo orientado al transporte, al final tiene un componente que es la generación de valor, ¿cierto? En el suelo, y eso hace posible, y pasa en otras latitudes, en otros lugares del mundo, que los sistemas de transporte se financian con esa generación de valor. Exactamente. Entonces, o por qué no pensar no solamente en una alternativa, sino en varias alternativas. Exacto. Bueno, vos qué le dirías aquí como mensaje. Yo he mirado el anteproyecto del plan de desarrollo y no está, digamos, configurado el Tren del Río, la solución que le da cierre al tranvía del 80. ¿Vos qué crees que debería pasar en este gobierno con el problema de movilidad del poblado? El problema de movilidad del poblado, entonces, no solamente se soluciona con el cierre, por ejemplo, de un anillo de la 80, es decir, o por la avenida del poblado o por la 34. Los estudios lo dirán. El tema del poblado lo tenemos que resolver con un sistema integrado de transporte, ¿cierto? Y con una política pública muy clara de por qué no hacer cables. ¿Quién dijo que los cables son los únicos sistemas de transporte para las zonas donde Más populares. donde el estrato económico es más bajo? No, el cable perfectamente puede subir en el poblado y realmente atender las zonas y generar unas bolsas de parqueo en la transversal inferior, en la transversal superior, y ahí entonces que la gente deje su carro y termine de bajar en el cable del metro y luego en el metro llegar al centro de la ciudad o ir al sur. Esa solución de la conexión de la estación Poblado con la media ladera y, digamos, la ladera del Poblado, eso estaba en el plan rector de expansión del metro, pero eso tampoco lo vi en el anteproyecto del plan de desarrollo. ¿Sabe qué mensaje le daría yo, digamos, a esta alcaldía? Y es, aquí nos hemos caracterizado no por inaugurar obras, sino porque las obras son de continuos y de sucesivos gobiernos. Es pensar en los próximos gobiernos, cuando tengamos un gobierno nacional distinto, un gobierno que no piense en términos políticos, sino en términos de desarrollo de las regiones. Y este gobierno debería aprovechar, porque cuánto se demora estructurando un proyecto. Estructurar y planificar, y de pronto estructurar y planificarlos todos, y avanzar en eso para que cuando cambie el gobierno nacional o llegue un próximo gobierno local, se pueda escoger cuál es la mejor alternativa y ya hayamos avanzado en los 2 o 3 años que demora la estructuración. Ese sería mi mensaje. ¿Cuál sería el tuyo? Mi mensaje coincide en eso, Felipe, porque realmente el plan maestro está y es necesario estructurar técnica, legal, financieramente, ambientalmente, socialmente, cuál es la línea que sigue. Hoy ya estamos en construcción de la línea 80, de la línea del metro ligero de la 80, pero ahí se nos acaba digamos, la oportunidad de seguir construyendo. Entonces, lo que toca hacer es aprovechar estos 4 años y darle fuerte a las estructuraciones de los siguientes corredores de transporte masivo para terminar de conectar la red. Juan, es que estaba pensando, nosotros siempre dijimos, por ejemplo, en la reciente campaña, que nos estábamos demorando 10 años para construir nuestra ciudad. Yo me puse ahorita a hacer cuenta, ahorita que estabas hablando, y el 2080 va a gustar, en el 2026 va a gustar 20 años. Entonces vuelve la misma cantaleta. No nos podemos demorar 20 ni 10 años de construir un proyecto de ciudad, sino más bien 10 o 20 proyectos en cada gobierno. Juan, yo te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros. Yo creo que es muy importante dejar este mensaje para la gente, porque es la forma en cómo nos movemos, para que pensemos que sí se puede también para el gobierno, para que estructure y para que saque adelante. No nos dejemos de soñar ese medio. Muy bien, gracias mucho. Gracias. Pues qué mensaje tan importante el que nos deja el exsecretario, planteándonos como una propuesta de solución esa estructuración de proyectos.
porque son precisamente esos proyectos que hoy se están pensando los que en el momento de realizarse van a traer la solución al embotellamiento de la ciudad. Vamos a pasar entonces ahora a ver el lugar favorito de los niños aquí en el poblado, que es la uva del poblado. Vamos a ir con Laura Arcila, quien nos va a acompañar pues para contarnos un poquito cuál es esa oferta de entretenimiento y de diversión pedagógica que ofrece el barrio para todos los niños de la ciudad. Vamos y vivamos el poblado. Acompáñenos. Bueno, Laura, ahorita me estabas diciendo una cosa muy chévere, que yo te quería invitar a que nos mostraras este lugar, porque yo siempre te vi que tú traías aquí a tu hijo y ahorita me estabas contando algo que sería muy bueno que lo mostráramos acá. Mira, Felipe, yo finalmente, pues Joaquín tiene 9 años y creo que desde antes de que caminara lo llevaba a todos estos espacios de ciudad, porque yo pienso que la única forma de uno apropiarse realmente del lugar donde vive es explorando territorios fuera de los habituales, dándose cuenta cuál es la verdadera realidad. Normalmente como mamás nos excusamos mucho en querer mantener a nuestros hijos en burbujitas y esas burbujitas no les permiten ver qué es la realidad de su entorno. Entonces, desde pequeño nos dediqué con Joaquín a lograr llevarlo a los buen comienzos, a que pasara una mañana con niños de barrio, que se diera cuenta que existen estos espacios, que realmente la ciudad los construye para poder apropiarse y que la igualdad exista entre todos. Aquí yo traigo a Joaquín, ya que tiene 9 años, lo traje esta semana, y él montó en bicicleta con un señor de 76 años y dieron por ahí, sin mentirte, 30 vueltas a ese tanque de arriba. Y hay más niños, así como Joaquín, que también vienen a estos espacios, que se vuelven habituales. Sí, realmente sabes que yo quisiera ver más. Realmente me gustaría como lograr ver más niños porque pienso que es una oportunidad que ellos se den cuenta que esos espacios están creados para estas nuevas generaciones. Esos espacios no están creados para, no sé, gente que viene acá a tomarse una siesta necesariamente o venir a despacharse. No, ellos son los que van a poder apropiarse de esos espacios mucho más adelante, en 10, 15, 20 años, que ellos sientan que esos espacios se crearon para sacarlos de las drogas, sacarlos de las pantallas, de un montón de lugares. Eso es un lugar de esparcimiento donde hay deporte y el deporte debe ser el pilar fundamental para que los niños entiendan que existen otros lenguajes diferentes a los vicios, diferentes a este tipo de cosas que ya vemos tan marcadas en la juventud. Entonces, a mí me gustaría ver más realmente. Pues yo el lunes estuve aquí, era el único niño. Bueno, ¿y a él por qué le gusta tanto esta uva? Pues me parece que es un espacio público espectacular. O sea, en este espacio de media ladera donde se ve toda la cantidad de edificios, me parece un espacio público que, pues por descubrir, eso ya de por sí, que tiene aquí deporte, tiene una biblioteca, y todo el espacio de los tanques, pero que, digamos, a él, ¿qué es lo que le gusta? Digamos que la biblioteca le fascina, los chorritos le encantan. Poder saber que la biblioteca tiene un ajedrez y que se puede sentar ahí y esperar a que alguien llegue a querer jugar con él le fascina. ¿Qué le he enseñado yo mucho? A que arriba puede tener un centro comercial espectacular, que lo invita a tener un consumo, y aquí tiene un espacio de esparcimiento que lo invita a tener un compartir, una interacción, que me parece que eso es lo que nutre las verdaderas relaciones, el poder sentir a las otras personas, entenderlas, darse cuenta que existe otro lenguaje diferente a lo que habitualmente están acostumbrados, que es llevarnos a un centro comercial a que los entretengamos, que no está mal, pero si le damos a los niños esta como su primera opción y no esa como su primera opción, yo pienso que estamos nutriendo a los niños con una calidad de vida donde la naturaleza es primaria, donde el deporte es fundamental. Se apropian de la ciudad de alguna manera. Total. Bueno, entonces un mensaje para la gente. Para los niños, total, y las mamás. Para los niños y las mamás, a que vengan a este espacio, a que vengan también de otros barrios a la uva del poblado, a que la gente también de la uva o cerca de la uva del poblado vaya a las uvas de los otros barrios. Total, y la verdad es que es muy fácil darse cuenta dónde existen estos espacios. Uno se mete a la página de la alcaldía y están listados, yo los tengo ya bajados y voy poniendo asterisco en cada uno que ya hemos visitado y el plan de nosotros es eso. Una turista dentro de la ciudad. Amo, para que mi chiqui de verdad se sienta que no hace parte de este lado de la ciudad o de ese lado de la ciudad. Él hace parte de toda esta ciudad. Lo tenemos que invitar a caminar la ciudad. Cuando quieras. Porque a mi hija también le gusta mucho. Joaquín feliz. Qué rico eso que descubrimos con Laura, qué maravilla encontrar esos lugares de los que está lleno nuestra ciudad y que nos invitan a vivirla, a disfrutarla, a conocerla. Hoy, como siempre, no tuvimos tiempo suficiente para descubrir de la mano de ustedes
todos los rincones mágicos de cada uno de los barrios de nuestra Medellín, pero es maravilloso saber que estamos en una ciudad que vuelve a brillar y que cada día nos enamora más y más. Nos vemos en otro capítulo de Medellín Vuelve a Brillar. Gracias por acompañarnos. Chao.